Buen día para todos ustedes. Vamos a tener el tema del leproso y María Magdalena y vamos a estudiar detenidamente esta historia, este acontecimiento. Así que, pero antes de empezar, quisiera que me acompañaran a tener una oración. Padre bendito que moras en la altura de los cielos, en estos momentos pedimos tu presencia, que nos ilumines y nos guíes y que podamos captar lo que tienes escrito para nosotros. De nuevo, pedimos una bendición para cada uno de los oyentes y de los que estamos aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el capítulo 12, en el primer versículo de Juan, en la Biblia de Valera 1960, dice lo siguiente. Dice: y Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, que había sido muerto, al cual había resucitado de los muertos. Entonces María tomó una libra de un ungüento de nardo líquido de mucho precio y ungió los pies de Jesús y limpió sus pies con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del ungüento. Ahora, ¿por qué dice esto Juan en el capítulo 11? En el capítulo anterior, en el 11:1 del mismo libro de Juan, dice lo siguiente. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Ahora, en paréntesis nos dice Juan: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Dice: fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. ¿Por qué Juan nos dice que esta era María la que enjugó los pies con sus cabellos a Jesús, si todavía no lleva a cabo eso? Eso sucede 4 meses después del capítulo 11, donde leímos en el capítulo 12 que es cuando se llevó a cabo cuando ungió María a Jesús. Entonces, ¿por qué nos dice aquí antes, 3, 4, 5, 6 meses antes, cuando estaba Lázaro enfermo? ¿Por qué fue que nos dice que esta María fue la que enjugó los pies si todavía no se llevaba a cabo? Sucede que como Juan fue el último evangelista, y los evangelios anteriores, Lucas había escrito en el capítulo 7:40 de Lucas, dice lo siguiente: estando Cristo en la casa de Simón, dice, Jesús le dice: Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, no diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con los cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con óleo, mas ésta ha ungido con ungüento mis pies. Así que ya estaba el evangelio de Lucas escrito, pero Lucas no nos dice quién era esta mujer, por lo cual cuando Juan escribe su evangelio nos da a saber que la mujer de la cual habló Lucas era María, la que había ungido y limpiado con sus cabellos a los pies de Jesús. Recuerden que Lucas no fue discípulo de Jesús. Él no era judío. Él escribió el evangelio de Lucas, pero él no fue testigo de ello. Él supo de Cristo por Pedro, por Pablo o por los otros apóstoles. También es bueno ver que él le llama que era un fariseo,
y se llamaba Simón. Ahora, Marcos en el capítulo 14 nos habla de el mismo acontecimiento. Dice Marcos 14, pero estando en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Aquí nos habla Marcos que fue en Betania, pero Lucas no nos dice quién era la mujer, ni dónde fue, pero aquí sí nos dice Marcos, en Betania, y era Simón, y nos dice que Simón había sido leproso, lo que no nos dice Lucas. Ahora, si vamos con Mateo, en el capítulo 25, también nos dice Mateo, y cuando estaba Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, y enfatiza que fue leproso, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando él sentado a la mesa. Así que tenemos a Marcos, tenemos a Mateo, que nos dice que fue en Betania, y fue Simón, y que fue leproso, pero no nos dice que fue María. Pero Juan nos lo dio a saber en el capítulo 11. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Si no fuera porque Juan nos aclara esto en paréntesis, no nos diéramos cuenta quién fue la mujer que ungió a Cristo. Ahora, ¿por qué es que Simón permitió que esta pecadora entrara en su casa? ¿Qué atrevimiento de esta mujer pecadora entrar a la casa de un fariseo que tenía como amigos y visitas a otros fariseos? Sería mucho atrevimiento de una mujer pecadora entrar a una casa de un desconocido. Así que, ¿por qué tenía esa confianza esta mujer de entrar en la casa de este fariseo? Gracias a Dios que tenemos el espíritu de profecía, y en Deseo de todas las gentes, página 519, dice lo siguiente: Simón había arrastrado al pecado a la mujer a quien ahora despreciaba. Ella había sido muy perjudicada por él. Por los dos deudores de la parábola estaban representados Simón y la mujer. Jesús no se propuso enseñar qué grado de obligación debían sentir las dos personas, porque cada una tenía una deuda de gratitud que nunca podría pagar. Pero Simón se sentía más justo que María, y Jesús deseaba que viese cuán grande era realmente su culpa. Deseaba mostrarle que su pecado superaba al de María en la medida en que la deuda de 500 denarios excedía a la de 50. Ahora, aquellos que estaban presentes habían visto a Cristo resucitar a Lázaro de los muertos, y ahora vivían esta experiencia en la casa de su tío. Dice, comenzaron a preguntarse, ¿quién es este que también perdona pecados? Esto se encuentra escrito en Señales de los Tiempos, en abril 9 del año 1900. Ahora, en español dice así: Lázaro, a quien Cristo resucitó, se encontraba en la casa de su tío Simón. Este es en el espíritu de profecía. Así que nos está diciendo que Simón era tío de Lázaro. Ahora, si Simón era tío de Lázaro y María era hermana de Lázaro, ¿qué era Simón de María? Era su tío.
Así que por eso tenía la confianza de entrar en la casa de Simón, porque era su tío. El Espíritu de Profecía nos dice que Simón era tío de Lázaro, por lo cual María era sobrina de Simón y él la había inducido al pecado y era más culpable él que ella. Ahora, quiero que escuchen estos textos. En Juan 1:40 dice esta frasecita, hablando de los apóstoles, dice, era Andrés, hermano de Simón Pedro. Aquí tenemos un Simón que fue Pedro. Ahora, otro fue Simón el cananita, que también fue apóstol, y dice Judas Iscariote, que también le entregó. Tenemos Simón Pedro, Simón el cananita. En Mateo 13:55 dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? Y sus hermanos José y Simón. Así que Cristo tenía un medio hermano que se llamaba Simón también. Ahora, en Mateo 27:32 dice, y saliendo hallaron a un cirineo que se llamaba Simón. En Hechos 8:9 dice, un hombre llamado Simón, el cual era mágico. Hechos 9:43 dice, se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón. Así que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Simones que se mencionan en la Biblia. Y luego está en Mateo 26:6 que dice, y estando Jesús en Betania, en la casa de Simón el leproso. Tenemos 7 Simones en la Escritura. Ahora, ¿para dónde voy? Porque en Juan 7:71 hay una frase que dice, Judas Iscariote, hijo de Simón. Juan 12:4 dice, Judas Iscariote, hijo de Simón. Juan 13:2 dice, Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase. Juan 13:26 dice, y mojando el pan, diólo a Judas Iscariote, hijo de Simón. Ahora, ¿por qué Juan enfatiza tanto en Judas Iscariote, hijo de Simón, si no sabemos cuál Simón es? ¿De qué nos vale saber 5 textos que digan Judas Iscariote, hijo de Simón? Judas Iscariote, hijo de Simón. ¿De qué nos sirve saber si no sabemos de qué Simón es? Pero si leemos los de nombre Simón que están en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que Simón Pedro no fue. Simón el cananita tampoco, porque fue otro apóstol. Simón el hermano o medio hermano de Jesús tampoco. Simón Cirineo tampoco. Simón el mágico tampoco. Simón el que estaba en Jope tampoco. Y nada más resta un Simón que es el que vivía en Betania y fue leproso. Por lo cual no podemos más que concluir que Simón el leproso, el que era tío de María, era el padre de Judas Iscariote. No hay otra salida que allí. En el Espíritu de Profecía hay una parte muy interesante. No lo pude encontrar en español, pero se los voy a leer traducir. Dice, en el corazón de Simón, dice, estaba influido por las insinuaciones de Judas. Cuando dijo, ¿por qué se desperdicia este dinero? Cuando dijo Judas eso impresionó la mente y el corazón de Simón. Entonces fue que Simón dice, si este hombre de verdad fuera profeta, supiera qué clase de mujer esa que lo está tocando, porque ella es una pecadora. Así que al Espíritu de Profecía nos dice
que Simón fue influenciado por la actitud de Judas Iscariote, por lo cual, para tener influencia Judas Iscariote en Simón, quiere decir que tenían una relación muy íntima para que pudiera tener la influencia sobre él. Entonces, podemos concluir que Simón, el padre de Judas Iscariote, como se repite tantas veces, tiene que ser Simón el leproso. Ahora, si esto es así, Lázaro, María son hermanos, pero son primos con Judas Iscariote. Y lo más triste de toda la historia es aquí el dolor que tuvo que sentir Simón cuando Judas, lleno de remordimiento, va y toma una soga y la pone en una rama de un árbol y se cuelga, se ahorca. Dice Hechos capítulo 1 en el versículo 18, dice así, hablando de Judas: este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Allí fue el fin de Judas Iscariote. Ya debe haber sido horrible para Simón, su padre, esto que sucedió. El espíritu de profecía nos lo hace mucho más claro. Deseado de todas las gentes, página 670, dice: mientras pasaban por un lugar retirado, vieron al pie de un árbol seco el cuerpo de Judas. Era un espectáculo repugnante. Su peso había roto la soga con la cual se había colgado del árbol. Al caer, su cuerpo había quedado horriblemente mutilado y los perros lo estaban devorando. Este es corta plática que tenía para ustedes. Ojalá que les haya agradado, ojalá que reciban una bendición. Vamos a cerrar con una oración. Padre bendito, de nuevo te damos gracias porque sabemos que nos amas y nos cuidas y que están tus ángeles al lado nuestro. Que estas experiencias que encontramos en las Sagradas Escrituras nos sirvan para reflexionar y para saber que tenemos que estar apegados a ti y que tú nos guiarás en el camino de esta vida. De nuevo, Señor, continúa con nosotros, porque te pedimos estas cosas en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fue corto, ¿verdad?